Listo, perfecto, ya estamos grabando. Entonces, el tema a tratar el día de hoy corresponde a los sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Sistemas de ecuaciones lineales. Y lo que vamos a hablar es sobre los métodos de solución. Para los sistemas de ecuaciones lineales vamos a trabajar, son los sistemas conocidos como sistemas 2 por 2, ¿ok? 2 por 2, ya veremos qué significa eso, ¿ok? Vamos a tratar los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Ok? Listo. Entonces, para que ahí vayan, digamos que anotando y dándose una idea de lo que vamos a realizar. ¿Listo? Bueno, entonces, ok, así se ve mejor. Entonces, vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Ok? Que más que todo sería resolver esto que ustedes ven aquí. ¿Ok? Si ven en la imagen donde aparece, es una imagen tomada de Julio Profe. ¿Ok? Y es un sistema de ecuaciones sencillo que nosotros vamos a, digamos que a entender cómo se soluciona. Se ve difícil como, ajá, ¿eso qué es? ¿Cierto? Pero realmente es algo sencillo siempre y cuando ustedes apliquen lo que ya hemos aprendido durante todo el proceso que hemos llevado con respecto al tema de matemáticas. ¿Ok? Miren que tenemos que tener en cuenta lo que hemos dado como son la ley de los signos. ¿Se acuerdan de la ley de los signos? Ok, es importante que tengamos presente eso. ¿Por qué? Porque aquí aplica y es súper importante saber cuándo se suma, cuándo se resta, ¿cierto? Cuándo se multiplican los signos y cuándo se dividen también. Ok, entonces todo eso hay que tener presente. Además, algo que también tenemos que tener presente es eh, la forma de despejar la variable. ¿Ok? Lo que está pasando, lo que está de un lado positivo, al otro lado pasaría la operación contraria, que en este caso sería negativo. ¿Ok? Y lo que está negativo de un lado pasaría al otro lado positivo. Y así sucesivamente. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ok? Con todas esas cosas vamos a jugar el día de hoy. ¿Listo? ¿El fin cuál es? El fin será resolver la ecuación de tal manera que hayamos dos valores x y y, o sea, un valor x y un valor y, que satisfagan la ecuación en el cual al sumarlos de 12 y al restarlos me dé 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, con ese resumen vamos a darle inicio a la clase del día de hoy. Perfecto, entonces, vamos a ver lo que es un sistema de ecuación. Dice que un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones lineales con las mismas variables, ¿ok? Con las mismas variables. Entonces, en este caso está hablando sobre dos o más ecuaciones lineales. Ok, primeramente vamos a ver que son dos. O sea, en este tema o en esta clase vamos a tratar con dos ecuaciones. Por ejemplo, esto es una ecuación. Ok, permítame un momento. Aquí está, dibujar, listo aquí. Vamos a cambiar el color para resaltarles que vamos a utilizar el verde. Esto es una ecuación. Vamos a llamarla ecuación 1. ¿Ok? Eso es una ecuación. Y la otra es otra ecuación. Esta que está aquí abajo también es otra ecuación. Vamos a llamarla 2. ¿Ok? Entonces son dos ecuaciones lineales. ¿Ok? ¿Por qué se llama 2 por 2? Por lo siguiente, son dos ecuaciones. Primero, ese es el primer 2. Son dos ecuaciones y también son dos variables o dos incógnitas. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto es una variable o una incógnita, que también es la misma que se encuentra aquí abajo, es decir, que tienen una sola y. Ok, aquí hay una y abajo y aquí hay una y arriba, ¿cierto? Pero ambas son la misma variable, es decir, la misma y. Ok, sino es que se encuentran en operaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasa con la X. Ok, con la X, por ejemplo, también tengo ¿cuántas? Tengo una sola porque es la misma en este caso. ¿Ok? Es la misma. Entonces, ¿por qué 2 por 2? Son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ok? O dos variables. X y Y. Entonces, dos ecuaciones por dos variables, ¿ok? Entonces, por eso se llama este 2 por 2, ¿ok? Es un sistema de ecuación sencillo en el cual se busca, mediante métodos matemáticos, determinar el valor
de cada una de esas variables, de tal manera que se cumpla la igualdad. ¿Ok? Entonces, aquí la letra A, B, N y M terminan siendo números, ¿ok? Números cualquiera, ¿ok? Cualquier número. ¿Listo? Ya que las únicas variables en este caso son las variables Y y la variable X, ¿ok? Entonces, una manera de forma ya matemática, ya viéndola, ya no con el formalismo, ¿ok? Sino matemáticamente, sería esta, ¿ok? Sería esta en este caso, ¿ok? Sería este en este caso. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces sería así, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, ya viendo de un punto matemático, desde un punto ya escrito, donde ya tenemos números, ¿ok? Un punto numérico en este caso, pues tenemos que la A vendría siendo el 5, mientras que la B viene siendo el 20, ¿ok? Ya que la Y, como la vimos sola acá, pues puede tener también un número delante de ella. Digamos que no está limitada a estar sola al comienzo de la ecuación o al comienzo de la operación, ¿ok? Ya uno lo que tiene que hacer es ir despejando la variable poco a poco, ¿listo? Entonces, en este caso, X, Y, ¿quiénes son? ¿Ok? ¿Quiénes son X y quién es X y quién es Y? Es decir, cuál es el valor correspondiente dentro del sistema, ¿listo? Aquí dice que resolver un sistema de ecuaciones lineales implica encontrar los valores de las variables que satisfacen todas las ecuaciones simultáneamente. ¿Ok? Es decir, que yo opero y encuentro un valor de X que puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número, ¿ok? Cualquier número, positivo o negativo, ¿ok? En realidad cualquier número real. ¿Listo? Para Y también cualquier número real, que al final cuando yo lo reemplazo, ¿ok? De manera numérica, en vez de colocar la X, sino su valor, y haga todas las operaciones, pues me tendría que dar 20 y abajo me tendría que dar 34, ¿ok? Eso lo vamos a ver para que entiendan cómo es el desarrollo de estas operaciones, ¿ok? ¿Entendido hasta el momento? ¿Claro hasta el momento? Sobre la presentación, sobre qué es un sistema, sobre qué es lo que vamos a ver, cuántas variables, por qué se llama 2 por 2. ¿Sí queda claro eso por el momento? A ver, ok, listo, perfecto. Entonces, eso sería un sistema. ¿Listo? Bueno, entonces, yéndonos ahora a la diapositiva, vamos a ver cuáles son los métodos de solución para estos sistemas de ecuaciones, ¿ok? Existen métodos de solución para resolver estos sistemas, ¿ok? Entonces, para que tengan presente eso, vamos a ver solamente tres, ¿ok? Vamos a estudiar tres sistemas nada más, ¿listo? Vemos que son los más sencillos, existen más, pero vamos a estudiar en este día o en esta clase, vamos a estudiar tres de ellos, ¿listo? Entonces, dicen que existen varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿ok? Pero hoy vamos a dar tres nada más. El primer método es el método de sustitución, ¿ok? Método de sustitución, ¿listo? Y un resumen de este método nos dice que se despeja una variable, es decir, puede ser X o puede ser Y, en una de las ecuaciones y se sustituye en las demás. ¿Ok? Se repite el proceso hasta encontrar los valores de todas las variables. ¿Ok? Este es un método. ¿Ok? Es un método para poder encontrar el valor de las ecuaciones, de las variables de las ecuaciones. ¿Ok? Listo. Luego tenemos el método de igualación, ya que el método de igualación nos dice que se despeja la misma variable en dos ecuaciones diferentes. Se igualan las dos expresiones obtenidas y se resuelven para la otra variable. ¿Ok? Entonces, este es otro método.
Y el otro método, el tercer método, se dice método de eliminación o reducción. Dice que se suman o restan las ecuaciones para eliminar una de las variables. Se repite el proceso hasta reducir el sistema en una sola ecuación con una sola variable, ¿ok? Entonces, ¿sí? Estos métodos presentan un resumen sobre cómo se debe desarrollar el proceso, ¿ok? O el ejercicio, cómo se debe responder o cómo se debe realizar, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ver cada uno de ellos, ¿ok? Utilizando el mismo ejercicio. ¿Listo? Vamos a utilizar el mismo ejercicio para desarrollar el sistema de ecuaciones según el método que se encuentre, ¿ok? Entonces, por favor, les pido que presten bastante atención, ya que vamos a ir desarrollando poco a poco el método, ¿ok? Vamos a ir despejando, vamos a ir moviendo, entonces esto lo vamos a hacer poco a poco, paso a paso, ¿listo? Entonces, por favor, tengan allí donde anotar, tengan allí el celular o el computador pendientes, ¿listo? Ya que hay una actividad en clases al final de esto, ¿ok? Y una actividad que tendrán que entregar el día de mañana. Entonces, importante que por favor presten atención a cómo se desarrolla. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver el primer método. Método de sustitución, ¿ok? Vamos a ver el método de sustitución, ¿listo? Aquí en lo anterior nos decía método de sustitución, se despeja una variable de las ecuaciones y se sustituye en las demás, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ver cuántas ecuaciones tenemos. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? A ver, ¿cuántas ecuaciones tenemos? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Dos, exactamente, dos. ¿Y cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos variables también. No, tenemos dos, porque son la misma, acuérdense, son la misma variable, sino que están repetidos, están en lugares diferentes, pero son lo mismo, ¿ok? Son lo mismo, ¿ok? Listo, en este caso, esta sería la ecuación uno. Vamos a ponerla así, C, o sea, esa significa ecuación, ecuación uno. Y esta sería la ecuación número 2. Así se llaman las ecuaciones, se nombran, ¿ok? Las ecuaciones las nombramos de esta manera. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es nombrarlas, ¿ok? Ecuación uno y ecuación 2. Entonces, cada vez que yo les diga, vamos a usar la ecuación uno, ya ustedes tienen que saber que estoy usando la ecuación 4x menos 2y igual a 8, ¿ok? Esa es la ecuación uno. Si yo les digo, vamos a utilizar la ecuación 2 se llama 3x más y igual a 2, ¿ok? Entonces, esas son las ecuaciones y los nuevos nombres que les estamos dando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, primer paso a realizar, ¿ok? Primer paso, listo. O vamos a poner paso uno. Paso uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger una ecuación y una variable. ¿Listo? A despejar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a escoger una ecuación y vamos a tomar una variable para despejar su incógnita, ¿ok? Es decir, vamos a despejar una variable de este sistema de ecuaciones o de esta ecuación. Mi pregunta es, ¿cuál ecuación cogemos? ¿La uno o la 2? Puede ser la que sea, pero ¿cuál escogeríamos? ¿La uno o la 2? ¿Cuál ecuación escogemos? ¿La uno o la 2? ¿Cuál dicen ustedes? Ok, Shaley dice que la uno, ya dice que la uno. A ver, los demás dicen que la uno. En realidad se puede coger la que sea, cualquiera de las dos, ¿ok? Puede ser la uno o puede ser la 2, no importa, sino la que sea. ¿Listo? ¿Cuál les recomiendo yo? Les recomiendo que siempre busquen la ecuación que tenga la variable sola, una de las variables solas. Para este método de sustitución, les recomiendo siempre buscar la ecuación que tiene la variable sola. Ok, en este caso, la y está sola, ¿sí la ven? La y está sola, es decir, que tiene un 1. Es decir, hay una sola y aquí.
¿Ok? Mientras que aquí arriba hay menos 2y, ¿ok? Menos 2y, tiene un número delante, entonces esta no está sola, pero esta sí. Entonces la ecuación correcta o que deberíamos escoger sería la segunda, la ecuación 2, ¿ok? Teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, buscar la simplicidad para poder desarrollar el sistema de una forma más fácil. ¿Listo? ¿Queda claro ese punto? No lo voy a escribir, ya ustedes tienen que tenerlo allí presente, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Sí les queda claro eso? Que hay que escoger primero la ecuación ¿cuál? La ecuación que tenga la variable sola. En este caso, la segunda, ¿ok? Entonces vamos a escoger la ecuación número 2. Entonces vamos a escribir aquí, en la ecuación 2, vamos a escribirla 3x, voy a ponerle mayúscula 3x más y igual a 2, ¿ok? 3x más y igual a 2. Esa es la ecuación 2. Ok, vamos a subirle, listo, y después le vamos bajando. Ok, vamos a subirle, después le vamos bajando para que sepan cómo es. O sea, yo lo voy a desarrollar así en grande para que nosotros podamos entender, pero le voy a ir bajando el tamaño para poder acomodarlo, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer, listo. Entonces, esta es la ecuación número 2, ¿cierto? Esa es la ecuación 2, ¿ok? Perfecto, ya tenemos la ecuación 2. Ahora vamos a ver cuál es la variable a despejar. ¿Cuál variable despejamos? ¿La X o la Y? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál variable despejamos? ¿La X o la Y? A ver, ¿cuál variable se despeja? ¿La X o la Y? ¿Se despeja la X o se despeja la Y? ¿Ok? Realmente se puede despejar cualquiera. ¿Ok? No importa cuál deseen, cuál ecuación es, cuál variable sea, cualquiera de las dos se puede despejar sin ningún problema. ¿Ok? Pero como nosotros aquí estamos buscando la simplicidad, es decir, lo más fácil, la variable más fácil, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la variable más sencilla de despejar? La que no tenga número. Es decir, en este caso, la más fácil de despejar, ¿cuál es? La Y. Exactamente, la Y es la más sencilla porque está sola. Es decir, solamente hay que quitarle lo que está de este lado y ya quedaría sola, ¿cierto? Entonces, ese sería el truco como tal, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Este 3 que está aquí, este 3x que está aquí, ¿qué operación está haciéndole a la Y? ¿Qué operación está haciendo el 3xs? Ese 3x está con la Y haciendo ¿qué? ¿Qué operación matemática? A ver, siempre traten de buscar los signos. Acuérdense que yo les hablé sobre los signos. Es importante saber, ok, si es suma, resta, multiplicación, división. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes vayan sabiendo eso. ¿Qué operación matemática hay ahí? Miren el signo que está en la mitad. ¿Qué es? Una resta, una multiplicación, una división, una suma, ¿qué es? Exactamente, es una suma, así de sencillo, una suma, ¿ok? Estoy sumando, ¿cierto? Entonces, el 3x que está aquí es positivo. Si se dan cuenta, el 3 es un número positivo, ¿cierto? Dice 3x es positivo. Entonces, la regla me dice que yo tengo que tomar ese 3x, todo esto que está señalado en gris, y pasarlo al otro lado, es decir, detrás del 2, con el signo contrario. ¿Cuál es el signo contrario de positivo? ¿Qué es lo contrario de positivo? ¿Qué es lo contrario de positivo? Negativo, exactamente, negativo. Es decir, que como está de este lado positivo, porque no tiene signo, es decir, es positivo, tiene que pasar al otro lado detrás del 2 como negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar, pegar y hacer la operación correspondiente. Aquí está este amigo que está aquí, este que se encuentra aquí, va a pasar de aquí, va a pasar para el otro lado, ¿ok? Es decir, que va a pasar para después del 2, ¿ok? ¿Si lo ven?
pero con signo negativo. ¿Listo? Signo negativo, ¿ok? Entonces, si lo ven, ahora ya no es 2 más 3, sino menos 3, ¿ok? Menos 3, ¿listo? Es menos 3 en este caso, ¿ok? Si ven lo que pasó, si ven que aquí estaba positivo, pero lo pasé detrás del 2 con el signo contrario. ¿Qué es el signo contrario? Menos 3, ¿ok? Ahora este es el número que está del otro lado. ¿Ok? Inicialmente estaba este de un lado, pero como lo estoy pasando al otro lado de la igualdad, al otro lado de esta pared, lo paso con el signo contrario. Y en este caso el signo contrario de más es menos. ¿Ok? ¿Sí se entendió esa parte? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí se entiende? Sí queda claro esa partecita, ¿cierto? Que estoy pasando de un lado a otro, ¿cierto? Estoy pasando de un lado a otro lado, ¿cierto? De positivo paso a negativo, ¿ok? Listo. Entonces, como aquí tengo un más y, ese más y yo lo puedo quitar, ya que si aparece el más o no aparece el más, aún así sigue siendo positivo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo 3x, es un número positivo, pero si yo le pongo un más, sigue siendo también un número positivo, ¿cierto? Ya que el más se puede poner o se puede quitar. Normalmente en matemáticas se quita y solamente se escribe el número negativo. Cuando es menos es el signo que se coloca, ¿ok? Solamente se coloca más cuando se separan dos números o dos variables, ¿ok? Pero lo que se acostumbra es que si no tiene signo es positivo, ¿ok? Si está así, es positivo, es decir, es igual a estar así. Entonces, en este caso, la y es positiva, porque me quedo con el signo más. Pero como yo se la quité, entonces me queda esta ecuación, ¿ok? Esta ecuación que se encuentra aquí. Entonces, esta ecuación, ¿ok? Es una nueva. ¿Listo? Esta ecuación es una nueva. ¿Y cuál es esta ecuación? Mi pregunta es, ¿esta ecuación que se encuentra aquí es igual a la ecuación 2? La ecuación que tenemos aquí ahora, donde y igual a 2 menos 3x es igual a esta, ¿se parece o no se parece? ¿Es exactamente igual o no es exactamente igual? A ver. La ecuación esta de abajo es exactamente la ecuación 2 o no es la ecuación 2. A ver, ¿qué dicen? ¿Es o no es? ¿La forma en que se escribió es o no es? A ver, traten de responder, no se preocupen si se equivocan o no, no importa, aquí estamos para aprender, ¿ok? Así que no se preocupen por eso, todas las respuestas son válidas. ¿Listo? Entonces, la ecuación 2 es la misma ecuación que se encuentra aquí abajo ahora, ¿sí o no? ¿Son exactamente la misma o se ven diferentes? A ver qué dicen. ¿Exactamente la misma o son diferentes? A ver. Bueno, entonces en este caso son diferentes, son diferentes. ¿Por qué? Porque la forma en que se escribe, es que en que se están, en que se escriben, perdón, la forma en que se escriben es totalmente diferente, ¿ok? El orden es diferente. Aquí es 3x más y igual a 2x, a 2, perdón. Mientras que aquí es y igual a 2 menos 3, es decir, que es algo totalmente diferente en cuanto a escritura. ¿Listo? Pero por ser así, yo le voy a poner otro nombre ahora. Se va a llamar ecuación número 3. ¿Ok? ¿Por qué se llama ecuación número 3? Porque es diferente en estructura o visualmente no es idéntica, ¿ok? No es idéntica, es totalmente diferente. Entonces, por eso se llama ecuación número 2. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta aquí? Ok, listo, perfecto. Vamos a ir anotando esas cositas y a tenerlas presentes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Puse pequeño esto para poder ir desarrollando el resto de las cositas, ¿ok? Entonces, vamos a ponerla por acá, aquí, listo.
Ecuación 3. De la ecuación 2 sacamos la ecuación 3. ¿Ok? Ese es el primer paso. Listo. Segundo paso. Segundo paso o paso número 2. Vamos a poner paso número 2. ¿Ok? Entonces, en el paso número 2 tenemos que hacer lo siguiente. Y es sustituir en la ecuación no despejada. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación que no se despejó? ¿Cuál es la ecuación que no se despejó? ¿La uno o la 2? ¿Cuál es la ecuación que no se despejó, que no se usó? La uno, exactamente, la uno. Buenas noches. Bueno, fue la uno la que no se utilizó, ¿cierto? Esta no se usó. Entonces vamos a sustituir en la que no se utilizó. Y para eso tenemos que escribir la que no se utilizó. O sea, vamos a escribirla, la que no se utilizó y vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces la que no utilizamos estaba escrita de la siguiente forma. Que Natalia, bienvenida. Es 4x en mayúscula, 4x menos 2y igual a 8, ¿cierto? Esa es la ecuación que no se escribió, listo, la ecuación que no se utilizó. Entonces, esa es llamada la ecuación número 1, ¿ok? Ya la habíamos nombrado como ecuación 1. EQ1, ¿ok? Listo, la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 tiene ¿cuántas variables? ¿Cuántas variables tiene la ecuación 1? 2, ¿cierto? El 2 variables, que son la X y la Y. Listo, ahí está. La X es roja, como ya estamos trabajando, y la Y es morada, como ya estamos trabajando, ¿cierto? Le pongo colores para poder identificar y no perder el hilo de que estamos despejando la morada, ¿ok? Listo, entonces, tenemos la ecuación número 1, ¿ok? Y también tenemos una nueva ecuación llamada ecuación número 3. ¿Listo? Ahora, como es algo que se llama sustituir, ¿qué significa sustituir? A ver, rápidamente busquen ahí en internet qué significa sustituir. Sinónimo de sustituir. A ver, busquen, a ver, ¿qué sinónimos pueden ustedes decir de sustituir? ¿Qué es sustituir? A ver, busquen rápidamente, ¿qué es sustituir? Exactamente, reemplazar, cambiar, ¿cierto? Es eso es sustituir, reemplazar, cambiar, ¿cierto? Vamos a utilizar la palabra cambiar y reemplazar como algo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a reemplazar algo, es que quitamos eso y ponemos otra cosa, ¿cierto? Renovar también, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a reemplazar, digamos que vamos a reemplazar la pintura de una pared. ¿Qué hacemos? Pues la cambiamos por otra, ¿cierto? Ponemos otra pintura, ¿cierto? Si vamos a reemplazar un plato, ¿ok? ¿Qué se hace en este caso? En este caso lo que se hace es coger el plato y cambiarlo por otro plato, ¿cierto? Entonces eso es lo que sugiere el método de sustitución, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, sustituir o reemplazar. ¿Listo? ¿Qué vamos a reemplazar? Pues la variable que despejamos en la ecuación 3. ¿Cuál es la variable que despejamos en la ecuación 3? ¿Cuál es la variable que se despejó en la ecuación 3? A ver, ¿qué variable se despejó en la ecuación 3? O sea, ¿cuál es la variable que está sola? ¿Ok? Que está sola de un lado, la Y. Exactamente. Esa es la variable que vamos a reemplazar, vamos a sustituir, a cambiar. Ok, entonces, en vez de escribir Y, ya que es la misma Y, si se dan cuenta, es la misma Y morada, en vez de escribir la Y, vamos a escribir lo que es igual, que en este caso es 2 menos 3x. Ok, es decir, que aquí, entre paréntesis, nosotros vamos a escribir en vez de Y, lo vamos a transformar la Y en un paréntesis. Y ahí vamos a ingresar el valor de Y, que en este caso es 2 menos 3x. ¿Ok? Eso es el valor de Y. ¿Listo? Vamos a cambiarle aquí los colores para ponerle los correspondientes. ¿Ok? Vamos a cambiarle aquí este y vamos a ponerle el rojo a este. ¿Listo? Y perfecto. Así quedaría. ¿Ok? Esto que está aquí es la ecuación 3. ¿Sí ven?
Esto que está aquí es la ecuación 3, que es y igual a 2 menos 3x. Pero en vez de colocar la y, que sería esta misma que está aquí, ok, en vez de colocar esta y, lo que hago es colocar lo que es igual, que en este caso es 2 menos 3x. ¿Ok? Hasta el momento estamos bien, ¿se entiende? ¿Está claro hasta el momento? ¿Sí está claro? Listo, perfecto. Ok, listo. Entonces reemplazamos esa Y. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es la operación. Ok, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a copiar y a pegar para escribir la operación que vamos a hacer. Vamos a multiplicar el 2 que se encuentra aquí negativo, ese menos 2. Vamos a multiplicarlo por cada uno de los números que está dentro del paréntesis. Ok, con el fin de eliminar el paréntesis. ¿Se acuerdan de esa clase donde eliminábamos paréntesis? Allí en las primeras clases, si se acuerdan, con números reales, que hay, aquí hay un paréntesis, entonces para quitar el paréntesis hay que multiplicar. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, era para también, aquí se aplica, ¿ok? Era algo que se estaba preparándose para aplicar en los sistemas de ecuaciones, es decir, que aquí lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar menos 2, ¿ok? Vamos a quitar esto. ¿Ok? Vamos a quitar esto. Entonces, uno lo que tiene que escribir es lo mismo. Por ejemplo, el 4x se escribe otra vez también 4x. ¿Por qué? Porque el 4x no está participando en la operación que vamos a realizar. El 8 también no está participando. El 8 está por allá solo. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué vamos a escribir? Pues vamos a escribir el resultado de cada uno de ellos. Por ejemplo, menos 2. Cuando un número está pegado a un paréntesis, ¿qué operación matemática es? A ver, ¿qué operación matemática es esta? Una suma, una resta, una multiplicación o una división. ¿Qué operación voy a realizar aquí? A ver, ¿qué operación matemática voy a realizar aquí? Una suma, una resta, una multiplicación o una división. Aquí donde yo acabo de subrayar. ¿Esa qué operación matemática va a ser? ¿Una qué? Una multiplicación, una división, una suma, una resta. ¿Qué operación sería? A ver, díganme. ¿Qué operación matemática sería? Acuérdense que cuando estamos unidos a un paréntesis, ¿ok? A un paréntesis abierto, la operación que se realiza allí es la multiplicación, exactamente. Vamos a multiplicar, ¿ok? Vamos a multiplicar. Primero, ¿cuánto da menos 2 por 2? ¿Cuánto es menos 2 por 2? ¿Cuánto es menos por más? Primeramente, ¿cuánto es menos por más? Signos diferentes que da, acuérdense de eso, signos diferentes da más por más da más. Menos por menos también da más, porque son signos iguales. Signos iguales da más. Signos diferentes que da menos. Exactamente. Entonces, ya sé que da menos, pero ¿menos qué? Multiplico los números 2 por 2, 2 por 2, 4. Entonces da menos 4 aquí. ¿Ok? Ahí da menos 4 inicialmente. ¿Listo? Es decir, que esta operación ya la hice. Ahora vamos para la siguiente, que sería menos 2. ¿Ok? El menos 2 que se encuentra aquí por menos 3x, ¿ok? Por menos 3x, ¿listo? Que sería esto. Todo esto que está acá lo vamos a multiplicar por menos 2. Ahora, estoy multiplicando dos números negativos, es decir, menos por menos. ¿Cuánto da menos por menos? Menos por menos, ¿cuánto da? Más, exactamente, más. Entonces aquí la respuesta del signo es más, ¿cierto? Es más en este caso. Y sería más que 2 por 3. 2 por 3x, ¿cuántas x son? 2 por 3x, ¿cuántas x son? 2 por 3x, ¿cuántas x son? Son 6x, así de sencillo. 6x, así es, muy bien. 6x, ¿ok? Y en este caso tendríamos esto, ¿listo? Entonces la ecuación 1 ya está cambiando de forma, ¿cierto? Está tomando
de esta forma. Entonces, esta parte que está aquí vamos a ponerla más pequeña porque ya esto ya lo hemos resuelto, ¿ok? Un poquito más grande. Y creo que tenía esto, ¿listo? Ok, listo, perfecto. Entonces la ecuación esta ya la estamos resolviendo y vamos a ponerlo un poquito más pequeño para organizarla, ¿listo? Ok, perfecto. Entonces vamos a pasarla acá. Ah, listo, ahí está. Ok, entonces vamos a quedarnos con esta, pero para ponerla más grande y para poder saber lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Listo. Ahora tenemos esta ecuación. Tenemos 4x, ¿cierto? Menos 4 más 6x, ¿ok? Listo. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me dirán. Por ejemplo, si yo tengo dos manzanas y después compro tres manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Si yo tengo dos manzanas y compro tres manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? ¿Cinco qué? O sea, tengo cinco qué. Me tienen que decir qué tengo realmente. ¿Qué tengo? Cinco manzanas, exactamente, cinco manzanas. Me tienen que decir qué es lo que yo estoy teniendo. O sea, cinco qué, cinco manzanas, porque está hablando de manzanas, ¿cierto? De manzanas, ¿ok? Ahora, si yo tengo dos, dos manzanas y después compro tres naranjas, ¿qué tengo? Si yo tengo dos manzanas y voy a la tienda y compro tres naranjas, ¿qué tengo? Es difícil decir, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil decir? ¿Por qué es difícil dar un resultado? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que sería difícil decir el resultado? ¿O por qué no pueden sumar? A ver, ¿por qué creen que no podrían sumar? Manzanas con naranja, ¿por qué? A ver, por la clasificación, por la diferencia, exactamente, porque manzanas son manzanas y naranjas son naranjas, ¿cierto? Son diferentes, ¿cierto? Es así, ¿verdad? Es decir, que las manzanas las puedo sumar con las manzanas y las naranjas las puedo sumar con las naranjas, ¿cierto? ¿Está claro esa parte, cierto? ¿Sí queda claro esa parte? Ok, listo. Aquí en matemáticas es lo mismo. Lo único es que aquí yo tengo X, tengo Y y tengo números solos. Es decir, que las X se suman o se restan con las X. Las Y se suman y se restan con las Y. Y los números que están solos se suman o se restan con los números que están solos. ¿Ok? En este caso, las sumas, en este caso las X, ¿ok? O las operaciones que tendría que realizar o las agrupaciones serían 4X con quién? 4X con quién va? 4X con quién va? ¿Con quién se puede sumar? Si entendieron la referencia a las naranjas y las manzanas, entenderían que 4X solo se puede sumar con quién. O restar con quién. Sumar o restar, no importa. ¿Con quién puede ser? Con 6X, exactamente. Porque las X con las X sí se suman. No puedo sumar o hacer cualquier operación matemática con 4x y 8. No, en sumas y restas no los puedo hacer. De pronto multiplicaciones y divisiones, pero sumas y restas no puedo hacerlas si no son iguales. Es decir, si no tienen la misma característica o la misma variable en este caso. Listo, entonces, 4x solamente se puede hacer con 6x, ¿ok? Listo, mientras que 4 se haría con quién? ¿Este cuadro con quién iría?
Con el 8 exactamente, con el 8. Pero ¿cuál es el problema de que, por ejemplo, cuál sería el problema del 4? El problema del 4 es que se encuentra del otro lado de la pared llamada igual, ok, está del otro lado. Es decir, que aquí no puede quedarse. ¿Qué tiene que hacer el -4? De un lado está el 8 y del otro lado está el -4. ¿Qué tiene que hacer el -4 para estar con el 8? ¿Qué hay que hacer con el -4 para estar en el lado del 8? Hay que pasarlo, ¿cierto? Hay que pasarlo, hay que cogerlo y llevarlo hasta el otro lado, ¿cierto? Hay que cogerlo y llevarlo hasta el otro lado, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo paso de un lado a otro, ¿qué pasa con el signo? ¿Qué pasa con el signo cuando lo llevo de un lado a otro? Miren lo que pasó con con el 3. Aquí el 3 estaba, el 3x pasó al otro lado. ¿Y qué pasó con el signo del 3? A ver, ¿qué pasa con el signo del 3? A ver, fíjense qué pasa con el signo cuando lo pasas de un lado al otro. Lo voy a repetir nuevamente para que lo tengan claro. Cambia, cambia, ¿ok? Va a cambiar su signo. Si aquí era negativo, del otro lado va a ser positivo, ¿ok? Positivo. Entonces, si de un lado era -4, del otro lado no se sustituye, se cambia el signo. Se cambia, porque la regla es que cuando paso de un lado a otro, lo que hago es cambiar el signo. Es decir, paso lo contrario. Es como un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, su mano derecha es su mano izquierda, ¿cierto? Mírese en un espejo y se va a dar cuenta que su mano derecha es su mano izquierda. Cuando usted se ve a través de un espejo, usted ve su mano derecha, termina siendo su mano izquierda, ¿cierto? Es como si fuera de un lado su mano izquierda, por ejemplo, su mano derecha fuera el positivo y su mano izquierda sería el negativo. Entonces, cuando se ve frente al espejo, del lado de usted va a ser positivo, pero del otro lado, que sería el otro lado de la igualdad, va a ser negativo. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro esa parte? A ver, ¿queda claro esa parte? Ok. Listo, entonces despejamos la ecuación, ¿ok? Después de operarla, la despejamos. ¿Listo? Vamos a, vamos a hacer una cosita y es que vamos a dejar esta así, ¿ok? Porque para saber por dónde es que vamos, entonces no se vayan a perder como, ay, ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé qué. Entonces vamos a bajarle un poquito aquí y vamos a ubicarla para que sepamos qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Sabemos que se hizo, listo, se hizo la operación que está aquí, 2 por todo lo que está aquí adentro, listo. Después quedado esto y ya lo que hemos hecho, lo único que hemos hecho es agrupar, es decir, pasar este -4 que estaba negativo al otro lado a estar positivo, ¿cierto? A estar positivo. Entonces aquí tengo X con X, números solos con números solos, ¿cierto? Están agrupados. Es como si tuviera manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí la entienden? Aquí tengo X con X y aquí números con números solos. O sea, números solos con números solos. Números con X, números con X. ¿Sí ven eso? O sea, si lo ven, si alcanzan a verlo, por favor escriban si alcanzan a verlo. La X, digamos que son manzanas. Tengo 4 manzanas más 6 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo? Tendría 10 manzanas, ¿cierto? Y aquí tengo 8 naranjas más 4 naranjas. ¿Cuántas naranjas tendría? Tantas naranjas, ¿cierto? Exactamente. En este caso tendría esos valores, ¿ok? Tendría esos valores. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que hemos desarrollado no ha sido complicado, ¿cierto? Hasta el momento, ¿se ha entendido o no se ha entendido?
¿Sí queda claro? Ok, listo, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a sumar. Vamos a copiar esto, vamos a copiar esta ecuación para poner la otra en pequeño, ¿ok? Vamos a sumar y ahora vamos a poner en pequeño para poner el valor acá. ¿Listo? Entonces, de ahí pasamos a esto, ¿ok? Para que vayan entendiendo más o menos lo que estamos haciendo, ¿ok? Se está reemplazando de un lado a otro, ¿listo? Ahora de este lado vamos a colocar que está sumando. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar 6x más 4x son 10x, ¿cierto? Entonces aquí vamos a reemplazar esto y vamos a colocar 10x, ¿ok? 10x, ¿listo? Vamos a colocarlo en negro, porque ese es el valor de los números, ¿listo? 10x. ¿Y de este lado cuánto me da? 8 más 4, 12, ¿cierto? Y vamos a colocar 2 aquí, ¿listo? Entonces aquí tenemos este otro valor, que es otra parte de la ecuación, que es la suma de las variables y las constantes, ¿ok? Mm. Listo, entonces vamos a bajarle el tamaño para colocarlo allá en la parte que se encuentra las ecuaciones, ¿ok? Entonces aquí lo ubicamos acá, ¿ok? Listo, entonces vamos por aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. La idea es dejar la X sola. La X tiene que quedar solísima, o sea, sola. No puede quedar con nadie, sino sola, ¿ok? Como la X tiene que quedar sola, ¿listo? Como la X tiene que quedar sola, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la X. Y la pregunta es, ¿qué operación matemática está haciendo el 10 con la X? 10x es lo mismo que decir que, a ver, ¿qué operación matemática significa un número pegado a una letra? ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Qué operación matemática? Suma, resta, multiplicación, división, ¿qué es? ¿Una qué? ¿Una qué? A ver, ¿qué sería? ¿Qué operación matemática sería? A ver, una multiplicación, exacto. Es una multiplicación, perfecto. Así tal cual. Multiplicación, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos es una multiplicación. Importante tener presente eso, ¿ok? Importantísimo, eso es una multiplicación. Ahora, ese 10 tenemos que quitarlo de ahí y pasarlo al otro lado, ¿ok? Pero si está multiplicando, al otro lado tendría que hacer qué. Si de un lado multiplica, el otro lado, ¿qué tendría que hacer? No, lo contrario de multiplicar, ¿qué es? Lo contrario de multiplicar, lo contrario de sumar es restar. Y lo contrario de multiplicar, ¿qué sería entonces? Dividir, exactamente, dividir, una división. Entonces, este 10 que está aquí lo tenemos que pasar a dividir, ¿ok? Pasar a dividir. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Lo siguiente, tendríamos este 10 que está aquí, lo pasamos al otro lado, ¿ok? Dividiendo, ¿ok? ¿Qué signos se utilizan en la división? Se utilizan varios signos, ¿ok?
pero el que más utilizamos nosotros es este. ¿Listo? 12 entre, el slash significa división, ¿ok? 12 entre 10, ¿ok? 12 entre 10. ¿Listo? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso? Sí. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la ecuación o más que todo es el valor de la x. Es decir, que la x vale, en este caso, eso. ¿Ok? ¿La x qué vale? ¿La x vale qué? Vale 12 sobre 10, 12 décimos, ¿ok? Entonces x vale 12 décimos. Eso es un número. Si usted divide 12 entre 10, le va a dar un resultado, ¿ok? ¿Cuánto daría? Dividan 12 entre 10. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 12 entre 10? Dividan. 1,2, ¿cierto? 1,2 en este caso, ¿listo? Eso podría ser aproximadamente 1,2. ¿Listo? En este ejercicio me salió un número decimal, pero no puede, no necesariamente tiene que dar eso, o sea, tiene que salir un número así, también podría darme un número normal, como 12, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces aquí tenemos no una ecuación, sino una solución, ¿ok? Tenemos es una solución, escribimos sol x, o sea, la solución de x, ¿ok? Eso es lo que tenemos aquí primeramente, ¿listo? Ya no tenemos una ecuación, sino una solución, ¿listo? Entonces, 1,2 es lo mismo que decir 12 sobre 10, ¿ok? Entonces, vamos a rodar esto para acá. Ah, y coloquémoslo aquí. Listo, aquí está, solución de x, ¿ok? Listo, entonces ya sabemos cuánto vale x, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro lo que hicimos? Quitamos el 10, lo pasamos a dividir y nos queda exactamente el valor de x, ¿ok? Ahora lo que yo necesito es buscar el valor de quién, el valor de y. Necesito buscar el valor de y. ¿Cómo hay el valor de y? Utilizando la ecuación número 3. Entonces, el tercer punto, o el tercer paso, que lo vamos a escribir acá, paso 3, dice encontrar, encontrar el valor de y. Encontrar el valor de y o de la otra variable. De la otra variable, porque puede ser que haya sido al revés, que hayamos buscado la y para después encontrar la x. Entonces vamos a buscar el valor de la variable faltante. Encontrar el valor de la variable faltante. ¿Cuál es la variable que falta? Ok, listo, perfecto. Entonces, como está claro y se está entendiendo y todo eso, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el valor de la variable faltante. ¿Cuál es la variable faltante? Si ya encontramos x, ¿quién falta? Si ya se encontró la X, ahora ¿quién falta? La Y. Exactamente, la Y. ¿Y dónde hallamos la Y? O sea, ¿dónde encontramos el valor de Y? Usando la ecuación donde la Y está sola. ¿Cuál es la ecuación donde la Y está sola? ¿La ecuación número qué? La ecuación donde la Y está solita. ¿Cuál es la ecuación donde la Y está solita? Miren bien, ¿cuál es la ecuación donde la Y está solita? Es la ecuación número 3. Miren, y solita igual a 2 menos 3x. Aquí está sola, aquí arriba no está, en la 2 no está sola. Miren la 2 aquí arriba y la y tiene el 3x, no está sola. Aquí sí, entonces la ecuación 3 es la nueva ecuación donde nosotros vamos a buscar el otro valor, ¿ok? Entonces buscamos la que está solita, que en este caso es la ecuación 3. Entonces, usamos la ecuación 3, ¿ok? Vamos a quitarle ¿cómo se llama eso?
de contorno, ok, vamos a tenerla aquí, la ecuación 3. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos ahorita con la y. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Que en vez de escribir y, escribimos lo que vale la y, que es 2 menos 3x, ¿cierto? Eso se llama sustitución, reemplazo, ¿cierto? Vamos a hacer un reemplazo. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un reemplazo. ¿Qué vamos a reemplazar? Vamos a cambiar, en vez de x, colocar lo que vale la x. ¿Y qué vale la x? ¿Cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la x? La x vale 3. Revisen bien. ¿Cuánto vale la x? 12/10. 12/10. ¿Sí ven? 12 entre 10, que es 1,2, pero vamos a escribirlo como 12 entre 10. Entonces, en vez de escribir x, vamos a escribir es 12/10. Es decir, que vamos a quitar la x esa de aquí, vamos a escribir 12/10. ¿Ok? Perfecto, listo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros ahora mismo. ¿Ok? 12/10, que es lo mismo de la x. X igual a 12/10 o a 1,2. ¿Ok? Entonces, esa sería el reemplazo, ¿ok? Dada la ecuación número 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la operación matemática, ¿ok? Acuérdense que un número fraccionario está dividido en dos partes. Tiene un numerador y tiene un denominador. El numerador es el número que está arriba y el denominador es el número que está abajo. Si lo escribimos de esta manera, el numerador es el que se encuentra de primero y el denominador es el que se encuentra detrás del slash, ¿ok? Entonces, numerador 12, denominador 10. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Entonces, para multiplicar, tengo que multiplicar el numerador por el 3 que se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 2 por 2 por 2, perdón, tengo que multiplicar menos 3 por 12. ¿Ok? Menos 3 por 12. Eso es lo que tengo que multiplicar. ¿Y cómo se multiplica? Multipliquemos 3 por 12. ¿Cuánto da 3 por 12? Vamos a tratar de escribirles esto de la manera en que ustedes lo ven normalmente. Vamos a ver quién. Borremos esto y vamos a buscar aquí en insertar. Ecuación. Ok, listo, ecuación. Aquí vamos a escribir la ecuación esta. Listo, aquí sería 12/10, ¿ok? Eso es lo que ustedes están acostumbrados a ver, ¿cierto? 12/10. Ahí está. Esto que está aquí es lo mismo que está acá adentro, ¿ok? Es lo mismo, exactamente lo mismo, sino que yo lo escribí de otra manera, que es una forma en la cual ustedes, digamos que están más familiarizados, ¿cierto? Ustedes lo ven más así que así, ¿ok? Entonces, este 3 está arriba y este 12 también está arriba. El único número que está abajo es el 10. Entonces, la multiplicación para este caso, como ya habíamos visto en una clase, se hace multiplicando el número de afuera por el número de arriba. Menos 3 por 12, ¿cuánto da? Menos 3 por 12, ¿cuánto da? Da 36 positivo, pero positivo, seguro, menos por más que da, menos por más da menos, ¿ok? Menos por más da menos, ¿ok? Daría menos 36/10, menos 36/10. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a transformar esto a algo parecido a como esto, ¿ok? Vamos a transformar algo parecido como esto, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí y vamos a ponerle aquí sin los paréntesis, que no me deja. Pero bueno, vamos a escribírselo acá sin los paréntesis. Aquí insertar, símbolo, ecuación.
Insertar ecuación, ¿ok? Vamos a insertar esta ecuación, que sería esta que está aquí. Listo, entonces aquí se escriba la ecuación. Vamos a escribir esta ecuación. Y la ecuación va a ser ¿qué? Lo que me quedó ahí arriba, que me queda menos 36 sobre 10. ¿Ok? Menos 36 sobre 10. Esa es lo que me queda aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué operación matemática es esta? Una suma, una resta, una multiplicación, una división. ¿Qué es eso? A ver. Suma, resta, multiplicación o división. ¿Qué es? ¿Es una suma, es una resta, es una multiplicación o es una división? ¿Qué es para ustedes? 2 menos 36 sobre 10. ¿Qué es? 2 menos 36 sobre 10. ¿Cuánto da? Esto sería en este caso una resta. ¿Ok? Es una resta. ¿Listo? Entonces, para hacer la operación esta, hay que hacer lo siguiente. El 10 hay que multiplicarlo por el 2 y luego el resultado restárselo al 36. ¿Ok? Entonces, en general, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ok? ¿Cuánto es 10 por 10 por 2? ¿Cuánto es? 10 por 2, ¿cuánto es? 20, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿Listo? Entonces, 20. Vamos a escribir 20 menos 36 sobre 10, ¿ok? El 10 se multiplica por el 2, se le resta el 36 y queda abajo el 10. Queda así tal cual como hicimos, ¿ok? Así como está aquí, así debe quedar. ¿Listo? ¿De dónde salió este 20? 10 por 2, 20, ¿cierto? Eso ustedes lo saben, ¿listo? Ahora lo que tengo que hacer es restar la parte de arriba, o sea, hacer la operación. 20 menos 36, ¿cuánto da? 20 menos 36, ¿cuánto da? 16, ¿seguros? ¿O será que da menos 16, ya que estamos restando primeramente? Y segundo, el signo siempre se coloca el del número mayor. En la resta, el signo que se coloca es el del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? El 36. Entonces, en este caso sería menos 16 sobre 10. Y esa sería la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, aquí sería la respuesta. Hay una forma de saber cuál es el resultado, pero en vista de que no me había percatado que los resultados dieron con operaciones con números fraccionarios, entonces es un poco más complicado, pero sí se puede hacer. ¿Listo? No lo vamos a hacer con este ejercicio, sino con otro, ¿ok? No me había percatado del tipo de ecuación que teníamos o de sistema de ecuaciones, pero en general así se resuelve. Es decir, que la solución para la X es 12 sobre 10 y la solución para la Y es menos 16 sobre 10. ¿Cuánto es menos 16 sobre 10? ¿Cuánto es menos 16 sobre 10? Dividan menos 16 entre 10. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da menos 16 entre 10? En la calculadora, ¿cuánto da? Menos 16 entre 10, menos, ojo, menos 1.6. Muy bien. El que lo escribió bien, perfecto. O menos 1,6. ¿Ok? Cuando estamos ahí escribiendo, cuando estamos en un sistema numérico latino, por decir así, o no inglés, o español, no sé cómo ustedes quieren llamarlo, se utiliza la coma. O sea, cuando estamos en el idioma como tal, se utiliza la coma. Cuando ya estamos en una unidad, algo que tiene que ver con el inglés, se utiliza el punto. ¿Ok?
pero como estamos aquí ya nosotros con nuestro español y eso, viéndolo de esa forma, como se les estoy explicando, pues utilizamos la coma. 1,6, menos 1,6 sería. Que a ustedes le aparece el punto porque obviamente esos celulares que ustedes usan no los hacen aquí, ¿ok? No los hacen aquí, entonces los hacen con base al idioma universal, que en este caso es el inglés, pero hay otros que sí lo permiten, o sea, permiten hacer el cambio o lo traen también incorporado, que es la coma, ¿ok? Entonces, pero es lo mismo, coma y punto sería lo mismo, lo único que cambia es en el idioma en el que se está escribiendo, ¿ok? ¿Queda claro esto? ¿Sí les queda claro? Eso es todo, prácticamente hallar el valor de X y hallar el valor de Y. ¿Ok? Sí queda claro eso, ¿cierto? Ese sería el método de sustitución. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Perfecto, ¿ok? Entonces, igual yo les voy a mandar todo esto, pero alguien por favor que vaya tomando como un captura de pantalla para que lo vaya mandando al grupo y así poder, digamos que, tenerlo mientras el video se va cargando y así, ¿ok? Ustedes ya van a tener, digamos que las imágenes para que puedan trabajar con ello, ¿ok? Miren que tienen que hacer una actividad en clase, así que por favor alguien le tome un captura de pantalla y lo envíe al grupo para que vayan, digamos que reconociendo qué fue lo que hizo en cada caso, ¿ok? Así que ya saben, por favor, alguien que lo haga. ¿Listo? Ok, muy bien, ya lo mandaron. Listo, muy bien, ya lo están mandando. Ok, perfecto. Listo, entonces esa sería la solución de este, ¿ok? Ahora, la idea era utilizar este método de igualación, pero trabajando con qué, con esta ecuación misma, pero en vista que el resultado no está mal, porque este es el resultado, o sea, este es el resultado como tal, pero en vista que sus resultados son números fraccionarios, son poco usuales o un poquito más complicados de trabajar y al momento de comprobar también son un poco complicados, entonces lo que vamos a hacer es cambiar el ejercicio. En vez de colocar este, vamos a buscar uno en internet. Vamos rápidamente aquí en internet. A ver, vamos a buscar en Google. A ver, sistemas de ecuaciones 2x2, ¿ok? Vamos a buscar aquí, sistemas de ecuaciones 2x2, imágenes, y vamos a buscar un sistema que no sea tan complicado, ¿ok? Vamos a ver, está este, pero no sé qué tal sea. Ok, vamos a utilizar, o van acá, vamos a ver el que teníamos aquí. Miren, aquí hay uno. Vamos a utilizar este mismo. ¿Sí? Este que estaba aquí al comienzo, vamos a utilizarlo, vamos a cambiarlo y vamos a mejorarlo, ¿ok? No vamos a darnos mala vida, vamos a utilizar este. No importa, da lo mismo al final, ¿ok? Los sistemas se van a resolver de la misma manera. Vamos a utilizar el método de igualación ahora, ¿ok? Método de igualación para resolver el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Listo? Ok, vamos a recortarlo un poquito mejor porque se está viendo muy grande, entonces vamos a recortarlo así. Listo, ahí está bien. Ok, listo, así lo vamos a dejar, ¿ok? Perfecto, listo. Entonces tenemos este sistema y vamos a trabajar con el método de igualación, ¿ok? Vamos a hacer una igualación. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que el método de igualación dice que se despeja la misma variable en dos ecuaciones diferentes. Se despeja la misma variable en dos ecuaciones diferentes. Es decir, que si cogemos x, en las dos ecuaciones despejamos la x. Si cogemos y, en las dos ecuaciones despejamos la y. Luego se igualan las dos expresiones obtenidas y se resuelve para la otra variable. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, primero hay que nombrar las ecuaciones, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que hacer, nombrar las ecuaciones. Entonces, tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros hacemos, nombrar las ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. ¿Listo? Entonces, el primer paso es despejar la misma variable. Ok, entonces vamos a copiar aquí, vamos a pegar acá y vamos a escribir primer paso.
despejar la misma variable, despejar la misma variable en ambas ecuaciones. ¿Cierto? Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer. Listo, entonces, vamos a utilizar la primera ecuación, la ecuación número uno, ¿cierto? Vamos a usar la ecuación número uno. Entonces, aquí la ecuación número uno dice 2x más 3y igual a 12. ¿Ok? Y esa es la ecuación número uno. Listo, esa es la ecuación número uno. Vamos a subirle el tamaño para que se pueda ver un poco mejor y vamos a ir desarrollando. ¿Listo? La X, qué color tenía la X? Rojo, ¿cierto? La X va a ser rojo y la Y era, en este caso la Y era morada. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nosotros las ecuaciones, ¿ok? La primera ecuación. Listo. Entonces, ¿cuál variable escogemos? ¿La X o la Y? ¿Qué variable quieren? ¿La X o la Y? La Y. ¿Ok? La Y. En la anterior hicimos la Y. ¿Se acuerdan que en la anterior lo que hicimos fue despejar la Y? Aquí. Se despejó la Y. ¿Se acuerdan? Se escogió una variable y se despejó porque era la más sencilla. Aquí en este caso, como tenemos dos valores, dos variables con números, se puede despejar la que sea. O sea, se puede despejar la que sea realmente. ¿Ok? Entonces vamos a despejar la que sea. ¿Listo? Entonces, para despejar en este caso, vamos a despejar la Y, sí, vamos a despejar, o vamos a despejar la X mejor. Primero, vamos a despejar la X ya que hicimos lo anterior. ¿Listo? Despejar la X significa que la X tiene que quedar sola. Es decir, que ¿qué le está estorbando a la X? Le está estorbando el 3y, el más 3y, el 2. ¿Ok? ¿Cuál de los dos tenemos que quitar primero? ¿El más 3y o el 2? ¿Cuál hay que quitar primero? ¿Cuál hay que quitar primero? ¿El más 3 o el 2? No. Primero se tienen que quitar lo que suma y lo que resta, después lo que multiplica o divide. Primero son las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. ¿Ok? Ese es el orden de jerarquía para poder despejar. Entonces, ¿quién se quita primero? ¿Quién se debe quitar primero? A ver. Ok, listo. Entonces, en este caso hay que quitar el 3y, el más 3y. Este es el que hay que quitar primero. Acuérdense de eso siempre. Lo hicimos en lo anterior. Hay que quitar. ¿Y cómo se quita? Si está sumando, del otro lado pasa ¿qué? Si está sumando, del otro lado pasa ¿qué? Si está sumando, del otro lado pasaría a lo contrario, que es restar, exacto. Pasa a restar, así de sencillo. No tiene pérdida. ¿Ok? Si está sumando, del otro lado pasa a restar. Es decir, que aquí más 3y termina siendo ¿qué? ¿Cómo se escribe del otro lado? Sería menos 3y, ¿cierto? Así tendría que escribirse, porque primero era más 3y, ahora va a ser menos 3y, ¿cierto? Así, tal cual, muy bien. Ahora, este 2 que está aquí hay que quitarlo, pero ¿cómo se quita el 2? ¿El 2 qué está haciendo primeramente? ¿Qué está haciendo el 2 con la x? ¿Qué operación matemática? Suma, resta, multiplicación o división. En este caso está multiplicando. Entonces, si está multiplicando, lo tengo que pasar al otro lado a dividir. ¿Ok? Tiene que pasar del otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar, vamos a insertar, pero antes aquí tenemos que organizarlo. Voy a copiar y pegar para ver que este fue el paso que llevamos. ¿Ok? Este es el paso que llevamos.
Ok, entonces vamos a colocar aquí. Ok, ahora vamos a poner el paso que llevamos. Entonces, este 2 que está aquí tiene que pasar a dividir. Entonces, como tiene que pasar a dividir, lo que vamos a escribir es lo siguiente. Vamos a dar insertar la ecuación. La ecuación que hay que colocar es 12 menos 3y igual a qué? Igual al número que pasa a dividir. ¿Cuál es el número que va a pasar a dividir? ¿Cuál es el número que pasa a dividir? A ver, el 2 exactamente, entre 2. Así de sencillo. 12 menos x entre 2. ¿Ok? Así terminaría esta ecuación como tal. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a quitar esto porque queda así. Ya esta es la forma en que queda acá. Pero todavía vamos a quitar el 2, pero ese no es el valor de la x porque su valor real es ¿cuál? Su valor real va a depender de quién, va a depender del valor de qué, el valor de la y, ¿ok? Entonces aquí, control C, control V. Listo, entonces vamos a minimizar para que sea más pequeño. Ok, listo, ahí sea un poquito más pequeño este valor. Vamos a ver si lo pongo más grande. Ok, así se ve mejor. 12 menos 3y. Listo, entre 2. Ok, entonces esto es el valor de x. Ok, entonces esto es lo que yo quería que apareciera. Apareciera que la x estuviera sola. Como la x ya está sola, pues ya la primera variable desaparece. Y esto le llamo otro nombre, le pongo otro nombre. Ok, ecuación número 3. Porque ya está la 1, la 2, en este caso sería la ecuación número 3. Y vamos a encerrarla. Se pueden encerrar, ustedes también pueden hacer eso. Ok, encerrar la ecuación. Vamos a encerrarla aquí en rojo. Vamos a poner un rojo. Así. Ok, quedaría de esta manera. ¿Listo? Ya, despejamos de la primera ecuación, pero hay que despejarla de las dos ecuaciones. Entonces ahora vamos a utilizar la ecuación número 2. Hay que coger y escribir ecuación número 2. Pero la ecuación número 2, si se fijan, es mucho más sencilla. Es más fácil. En la ecuación número 2 tenemos x menos y igual a qué? Igual a 1, ¿cierto? Esa es la ecuación número 2. ¿Listo? Esa es la ecuación 2. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que está ahí. ¿Cuál despejamos aquí? La x. Y de acá, ¿cuál vamos a despejar? La misma x. Entonces, para que la x quede sola, ¿qué hay que quitarle? Para que la x quede sola, ¿qué hay que quitarle? Para que esta x quede solita, ¿qué hay que quitarle? ¿Qué le está estorbando? A ver, ¿qué le estorba? ¿Qué le estorba? A ver, le estorba en este caso, ¿qué? Le estorba es el número, perdón, el menos y. Este menos y es el que le está estorbando. Entonces, lo que hay que hacer es pasarlo al otro lado. ¿Y qué pasa cuando lo paso al otro lado? El signo cambia, ¿cierto? Entonces, si aquí es negativo, el otro lado va a pasar a ser ¿qué? Positivo, exactamente. Entonces aquí ya no tendremos menos y, sino más y. Y listo, aquí está la ecuación despejada. Ok, ya está la x sola. Ok, ahí la x la vemos sola, solita. ¿Cierto? Listo, entonces ya podemos ponerle el otro color, ¿ok? Y ponerle otro nombre.
Vamos a ponerle en formato, vamos a ponerle contorno rojo y vamos a poner que esta es la ecuación, ya por dónde vamos. 1, 2, 3 sería la 4, ¿ok? La ecuación 4. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar las dos ecuaciones, ¿ok? Igualar las dos ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿ok? Ahora tenemos que igualar las ecuaciones transformadas, que sería la 3 y la 4. ¿Listo? Entonces igualamos la ecuación 3 e igualamos la ecuación 4. Entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? Pues cuando hacemos la igualación, tenemos lo siguiente. Vamos a pegar aquí y vamos a pegar acá. ¿Listo? Entonces, la X son la misma, porque son, ¿cierto? X roja, X roja. Como son la misma, yo puedo escribir lo siguiente. 1 más, 1 más Y. ¿Ok? ¿Por qué puedo escribir eso así? Porque son la misma. Son la misma ecuación, ¿ok? Y aquí tengo uno en negro, ¿cierto? Entonces son la misma X, ¿ok? Entonces X me dice que vale en ambos casos lo mismo, ¿ok? Entonces, esta es la X de la ecuación 4, ¿sí la ven? La X de la ecuación 4 es esta de primera. Y la X de la ecuación 3 es la que está después de la igualdad, ¿ok? El orden no importa, puede escribirse esto de primero y esto de segundo, o esto de primero y después lo otro, ¿cierto? Entonces, no importa el orden, ¿ok? Lo importante es que quede así, igual, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas variables hay aquí? ¿O cuál es la variable aquí? ¿Cuál es la variable? La variable es la y, exactamente. ¿Ok? Vamos a copiar, pegar, para hacerlo un poco más grande. Esto vamos a tenerlo aquí. Y vamos a hacer el resultado de esta, ¿ok? Vamos a aumentar aquí el tamaño y vamos a poner aquí. Listo, entonces tenemos acá, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es despejar y hacer lo mismo que hicimos que manzanas con manzanas y naranjas con naranjas, ¿ok? Entonces este 2 que está aquí dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente forma, ¿ok? Va a quedar de la siguiente forma, ¿listo? Vamos a utilizar este para darle ese sentido o esa forma, ¿ok? Entonces, aquí me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar 2 por 1 más y, igual, ¿igual a qué? Igual a 12 menos 3y, igual a 12 menos 3y. Me queda así, ¿ok? Pero esta ya no sería una ecuación 5, sino solamente un resultado de este mismo. Ok, listo. Entonces tendríamos esto, ok. Entonces esto ya no existe, sino que tenemos ahora es este, ok. El 2 que estaba dividiendo, este 2 que está aquí abajo, lo pasamos a multiplicar acá. Entonces, como aquí hay una suma, tengo que multiplicar toda la suma. Entonces me queda de esta manera, 2 por 1 más y. Es decir, primero el 2 por 1 y después el 2 por y. ¿Ok? Entonces, y aquí tengo 12 menos 3y. ¿Listo? Entonces, tengo en este caso este sistema. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer lo que les dije. Pues vamos a multiplicar primero esto para quitar los paréntesis y para eso tengo que hacer la multiplicación correspondiente. Entonces, ¿cuál es la multiplicación correspondiente en este caso? 2 por 1, ¿cuánto das? ¿Cuánto da 2 por 1? 2 por 1, ¿cuánto da? 2, ¿cierto? 2 por 1, 2. Y 2 por y, 2 por la y, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 2 por la y? Recuerden, cuando yo multiplico un número por una letra, pego las dos cosas. El número se lo pego a la letra. ¿Cuánto da 2 por y? A ver. O sea, solamente peguen el número a la letra. 2 por y, 2y, así es sencillo. O sea, eso no tiene pérdida, ¿cierto? 2y, así tal cual.
Ahí está, 2y, ¿listo? Y del otro lado tengo 12 menos 3y, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer manzanas con manzanas, naranja con naranja, ¿cierto? Tranquilo, Diego, no te preocupes. Manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Ok, listo. Entonces, en este caso sería eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos las Y, ¿cierto? Las Y están de un lado, hay que dejarlas de un lado. Y las X del otro lado, listo. ¿Cuál es el truco aquí? Busquemos el negativo y volvamos lo positivo. El negativo se tiene que volver positivo. ¿Cuál es el negativo aquí de la Y? ¿Cuál es el negativo de la Y? ¿Cuál es el negativo de la Y? A ver, ¿cuál sería el negativo de la Y? ¿2Y o 3Y? ¿Cuál sería el negativo? Aquí está la Y, miren la Y. Más 2Y y aquí es menos 3Y. ¿Cuál es el negativo? En este caso el negativo sería el 3y, ¿cierto? El menos 3y. Entonces este menos 3y tengo que pasarlo a positivo, es decir, que lo cojo y lo ruedo hasta el lado positivo con el signo, al otro lado con el signo positivo. ¡Pum! Aquí queda, ya lo rodé porque lo pasé, pero cambio de signo. Ahora es 3y positivo, ¿cierto? Entonces me quedaría de esta manera. ¿Ok? Vamos a ponerlo más pequeño. Aquí está. Y este que está aquí, ya ahora lo tengo que transformar al revés. Perdón, ahora el 2 tengo que pasarlo al otro lado. Si aquí es positivo, del otro lado va a ser ¿qué? Si aquí el 2 es positivo, del otro lado tiene que ser 2 positivo. El otro lado tiene que ser negativo. Entonces, este 2 lo paso para acá y le pongo el signo menos. ¿Cierto? Listo. Este que dice que más 2y, solamente lo puedo poner como 2y, porque es lo mismo. Más 2y o 2y es lo mismo, porque si no tiene signo es positivo también, ¿ok? Listo, entonces ya tengo y con y número solo con número solo. Opero o realizo la operación correspondiente, ¿ok? Realizo la operación correspondiente. Listo, entonces vamos a restar aquí, ¿ok? Entonces, restemos, sumemos aquí primero 2y más 3y, ¿cuántas y son? Si yo tengo 2y y después tengo otras 3y, ¿cuántas y tengo? 5y, así de sencillo, 5y, así es. No tiene ciencia. 5y. Listo. Y aquí 2 si le quito 2, a 2 se le quito 2, 10, ¿cierto? Listo, 10, ahí está, facilito, ¿cierto? Ahora, ojo, copio y pego para poder buscar el sentido acá. Pongo más pequeño, pongo más pequeño. ¿Y ahora qué hago? Ahora tengo que quitarle el 5 a la Y. ¿Qué operación matemática está haciendo? ¿Qué operación matemática hay ahí? ¿Una qué? Ok, en este caso sería que este 5 está multiplicando a la Y. Si está multiplicando, el otro lo va a pasar a dividir. Entonces, este 5 de aquí lo quito y lo paso para acá a dividir. Es decir, que aquí está 10 entre 5. ¿Y cuánto es 10 entre 5? 10 entre 5 da 2.
Entonces la Y vale ¿cuánto? 2. Entonces aquí sería la solución 1. ¿Cierto? La solución de Y, perdón, la solución Y. Ok, esa es la solución Y. Entonces lo encerramos en un cuadrito. Vamos a buscar que aquí se encierre con un cuadrito morado. Ah, ¿dónde no era? Y listo. Entonces la solución de Y sería esta. Ok, esa sería la solución de Y. Es decir, que la Y vale ¿cuánto? Vale 2. Ahora vamos a ver cuánto vale la X. Ok, ¿y qué ecuación utilizamos para buscar el valor de X? Tenemos dos ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Cuál es más fácil o cuál se ve más sencilla, la 3 o la 4? ¿Cuál de las dos ecuaciones se ve más fácil, la 3 o la 4? Mírenla bien. ¿Cuál de las dos ecuaciones es más sencilla, la 3 o la 4? La 4, ¿cierto? La 4 es más sencilla. Entonces lo que tenemos que hacer es coger la 4, control C, control V, quitarle, en este caso, quitarle, vamos a quitarle este cajoncito. Y tenemos, ahora lo que tenemos que hacer es que en vez de colocar Y, colocamos el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? Y igual a ¿qué? A 2. Entonces en vez de Y colocamos 2. Y hacemos la suma. ¿Cuánto es 1 más 2? 1 más 2, 3. Entonces en vez de colocar eso, colocamos 3. Y esta es la solución de Y. Sol de X, perdón, la solución de X. Solución de X, ¿ok? Encuadramos, enmarcamos y listo. Entonces ya tenemos las dos soluciones. Solución de X, solución de Y. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto vale X? Vamos a suponer, por ejemplo, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? A ver, busquen la X. ¿Cuánto vale X? ¿Vale cuánto? ¿Cuánto vale la X? 3, ¿cierto? Vamos a buscar aquí en dibujo. X vale 3. ¿Ok? Listo, entonces. Si la X vale 3, entonces en vez de colocar X, vamos a colocar 3. Vamos a quitar esta X y vamos a colocar 3. Listo. ¿Cuánto vale la Y? ¿Cuánto vale la Y? ¿El número cuánto vale? 2. En vez de escribir Y, vamos a escribir 2. Entonces menos, el signo sí hay que ponerlo menos 2. Listo. ¿Cuánto es 3 menos 2? 3 y le quito 2, ¿cuánto es? 1. Entonces, si ven, es lo mismo que está aquí en el de abajo, ¿cierto? Me da exactamente, si la X es 3 y la Y es 2, entonces me va a dar a 1. Entonces, esta parte de la ecuación me da. Ahora vamos a reemplazarlo acá. Por ejemplo, la X vale 3, ¿cierto? Vale 3. Entonces, 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Entonces, vale 6 aquí. Más, la Y vale 2, ¿cierto? La Y vale 2. Entonces, 3 por 2, ¿cuánto es? 6 también, ¿cierto? Y ahora 6 y más 6, ¿cuánto da? 12. Entonces, si ven, da igual. Es decir, que la operación es perfecta. Estos son las soluciones, son los valores exactos de esto, de la X y de la Y, ¿ok? Para que se cumpla esto, siempre tiene que ser así. Cuando lo reemplazo en la ecuación 1, me tiene que dar el valor de la solución. Y cuando lo reemplazo en la ecuación 2, me tiene que dar el valor de la solución también, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Sí queda claro? Sí, ok, perfecto. Chicos, bueno, en la otra, digamos que se la voy a deber un poco. Yo creo que la otra clase de matemáticas hay que hacer las aplicaciones, ¿ok? Digamos que todavía falta una clase de esta. Ok, alguien que le tome un captura de pantalla, por favor, y le envíe al grupo. Captura de pantalla que le envíe el grupo, rápidamente. Bueno, como les estaba mencionando, esto todavía me hace falta una clase, que son las aplicaciones. Este es cómo se hace. Ahora vamos a ver para qué sirven. ¿Ok? Y eso lo vamos a dar la próxima clase de matemáticas. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase de matemáticas metemos el método que falta. ¿Ok? El de eliminación.
¿Listo? Entonces, en la actividad en clase, ¿ya le tomaron el captura de pantalla? Mándenlo, por favor. Colaboren. Ok, listo, ya vi que lo enviaron. Listo, entonces, para la próxima clase de matemáticas vamos a trabajar el método de eliminación, pero ya con base a la clase propia de la próxima, ¿ok? Y ustedes lo que van a hacer es esto, pero van a utilizar cualquier método, ¿ok? Cualquier método van a utilizar. ¿Listo? Cualquiera de los dos métodos que aprendimos. ¿Ok? En la tercera pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. Nada más en la tercera. En la primera aquí dice sustitución. Tienen que hacerlo por sustitución. En la segunda, igualación. Hay que hacerla por igualación. Y en la última, la pueden utilizar por el método que ustedes quieran, ya sea sustitución o igualación. ¿Ok? ¿Sí queda claro lo que hay que hacer? ¿Sí queda claro lo que hay que hacer? Aquí dice eliminación, pero no vamos a poner eliminación. Vamos a poner el método que ustedes quieran. Puede hacer esta o puede hacer esta. Es lo único que tienen que hacer. Pero en la primera y en la segunda aquí dice los métodos. Aquí dice esta, aquí dice esta, ¿ok? Aquí la que sea, la que ustedes quieran en la tercera. Pero esto me lo entregan mañana a mediodía, ¿ok? Listo, máximo a mediodía. Bueno, chicos, entonces, alguien que le tome captura de pantalla y lo envíe al grupo también, por favor. Listo, perfecto. Entonces, por ahí estoy viendo y creo que hay que tomarle captura otra vez porque el que mandaron parece que tiene como que tapando el signo. Por favor, alguien que lo haga, que elimine, quien lo envió, que elimine por favor el ese y lo envíe el otro, ¿ok? Si están viéndolo, o sea, miren para que vean que está tapando el signo de la operación. Entonces hay que eliminarlo, la foto, la última foto que mandaron. Está mal tomada. Elimínenla y mándenla nuevamente porque está tapando el signo el mouse. ¿Ok?